La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales. Me llamo Néstor Eduardo Ferreira y por medio de la productora televisiva necochense Filmmaster, Video Filmaciones para Elegidos, ya estamos compartiendo una nueva semana de periodismo agropecuario a través de Junto al Campo. Es un gusto estar con ustedes con la realidad del sector agropecuario, la palabra de los protagonistas, básicamente lo que acontece en esta zona sudeste bonaerense. Hacemos la presentación de este espacio y rápidamente nos ponemos en marcha. En la entrega anterior de Junto al Campo, habíamos indicado que el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 31 de la ciudad de Necochea, por medio de su carrera Tecnicatura Agropecuaria y el fuerte acompañamiento del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, se realizó una muy interesante jornada de capacitación sobre el tema Buenas Prácticas en Post-Cosechas de Granos. Días atrás teníamos la oportunidad de escuchar la disertación, fragmentos de la disertación de la ingeniera agrónoma del INTA Balcarce, Bernadette Abadía. Y ahora tenemos la posibilidad de escuchar a Diego de la Torre, que también pertenece al INTA Balcarce, pero de la Torre específicamente hablando de almacenaje en granos. Lo que voy a hablar ahora es también, voy a tratar de ser lo más resumido y dentro de ser lo resumido no perder consistencia en lo que les estoy terminando. Espero que les quede transmitirles bien la idea completa. Vamos a hablar de monitoreo de granos en almacenamiento tradicional y aireación. Básicamente porque son las prácticas que son importantes en este momento. No vamos a hablar de secado, de preparación de los silos, de un montón de otras cosas que también son importantes, pero tal vez no son tareas que vamos a realizar en esta época. Entonces, vamos a pasarme la compañera. Básicamente, cuando hablamos de monitorear, entonces, en un silo tradicional, ¿qué es lo que vamos a monitorear? Bueno, básicamente, como hablamos hoy, en un silo tradicional sí es importante monitorear la temperatura, la humedad del grano es algo también a tener en cuenta. Los hongos, que son, como dijimos, es nuestro principal enemigo del almacenamiento, entonces tener un ojo sobre los hongos es importante. Insectos, roedores y básicamente las instalaciones, el estado de las instalaciones. Así como miramos la integridad física de la celulosa, aquí también es importante revisar las instalaciones. Los insectos son un factor particularmente importante que vamos a hacer una llamada especial ahora. ¿Y por qué queremos monitorear estos puntos? Básicamente para detectar el deterioro del grano, detectar las plagas, analizar de forma dinámica la población de esas plagas y decidir la aplicación de un plaguicida o no, o de otra práctica de manejo. Básicamente nosotros tenemos que saber qué monitorear, eso básicamente, y tenemos que hacerlo para lograr estas actividades, tener una estrategia de manejo de ese grano almacenado. Básicamente, ¿saben? No podemos manejar lo que no conocemos, por eso es importante tener un monitoreo. Nosotros tenemos que saber qué es lo que está sucediendo con nuestro grano para saber qué prácticas tenemos que llevar adelante. Y sobre todo tenemos que saber cómo van evolucionando, por ejemplo, una población de insectos, para saber cómo aplicar esas prácticas de buen tiempo con la estrategia de prevención que hablaba Bernadette al principio, de no estar reaccionando ya cuando el problema sea tan grave que mi repertorio de prácticas va a ser mucho más chico, seguramente mucho más costoso y ya implica una pérdida de calidad. Entonces, esto es importante, tener el monitoreo, conocer lo que está pasando y conocerlo a lo largo del tiempo. Por eso hacemos el monitoreo.
Como les dije anteriormente, en un silo tradicional, la actividad biológica de hongos en particular y de insectos también, podemos detectarla por su generación de calor, por la respiración. Y básicamente lo que hacemos es, con cables de termometría, que son básicamente cables que tienen cada X distancia un sensor de temperatura, lo que hacemos es hacer un muestreo de la temperatura del grano que tenemos almacenado. Como dije antes, gracias a que el grano que tengo contenido dentro del silo es poco aislante y la superficie que está expuesta al ambiente es chica, cualquier actividad biológica fuera de lo normal, el calor que genera queda atrapado dentro de ese granel y yo puedo detectarlo. Ahora, ¿cuál es el problema de este sistema de monitoreo? Así como es aislante el grano y que me aísla el grano de las condiciones ambientales, también me aísla mucho el foco donde yo tengo el problema del grano que tengo inmediatamente al lado. ¿Se entiende? Si no se entiende, pues lo expliqué mal, así que lo volvemos a explicar. Lo que sucede es que yo tengo una actividad biológica porque entró agua, por ejemplo, se desarrollan los hongos, empiezan a respirar, generan calor, se calienta el grano, al punto que se puede llegar a quemar, a prender fuego, ¿no? Ahora, el grano que está inmediatamente al lado, ese ya no le transmite ese calor al grano que está al lado de ese. Entonces, si yo no tengo un sensor de temperatura puesto justo donde está sucediendo ese incremento de la actividad biológica, yo no lo voy a detectar. Justamente por esta propiedad de poca conductividad de temperatura que tiene el grano. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Bueno, básicamente con más cables o con más puntos de medición. Mientras más cables tenga, más puntos de medición, más chances tengo, una cuestión de probabilidad, de que si cualquier problema que yo tenga, yo lo detecte rápidamente. ¿Por qué quiero decir rápidamente? Porque este problema no lo voy a detectar. No, lo más probable es que yo lo detecte, pero cuando crezca lo suficiente como para llegar hasta un cable donde yo pueda medir la temperatura. Entonces, ¿funciona la termometría? Sí, funciona perfecta, funciona bien, es una tecnología estándar que está súper impuesta en el sistema de almacenamiento tradicional, funciona bien. Ahora tiene esta limitación, digamos, yo para detectarlo de forma temprana un problema de almacenamiento tengo que tener justo un cable de termometría en el lugar donde se está produciendo el daño. Si no, tengo que esperar que esa actividad biológica, como saben, es un círculo virtuoso para los hongos y un círculo vicioso para nosotros, porque esa misma humedad y temperatura que genera el hongo hace que las condiciones al lado cambien y hace que las condiciones sean propicias para que se desarrollen otros hongos y así sucesivamente, lo que hace que este foco, que al principio era chico, se transforme en un foco de grano temporal mucho más grande. Entonces, si yo no tengo suficiente cantidad de cable, tengo que esperar que ese grano dañado sea mucho más grande para poder detectarlo. Esa es una limitación de este sistema que tenemos que tener en cuenta. Básicamente lo que está dado es mal conductor el grano es mal conductor de la temperatura, del calor. ¿Y cuáles son las posibles soluciones? Bueno, tener un número suficiente de puntos de medición, cantidad de cables básicamente, y automatización. ¿Qué quiere decir automatización? Bueno, básicamente tenemos dos formas de manejar estos sistemas de termometría. Es ir cada tanto y medir la temperatura con un aparato que se enchufa al silo y mido y anoto la temperatura que tengo ese día y esa hora del silo, en el grano, en los diferentes puntos, o tengo un sistema automatizado que hace eso de forma automática, siempre a la misma hora, de forma diaria, por ejemplo, podría ser semanal o lo que sea, y me lleva un registro de la temperatura. Nunca le erro, yo lo que tengo es no solo un análisis de la temperatura, una foto de lo que está pasando en ese momento, sino tengo información de lo que está pasando en el tiempo. Pero yo por ahí no tengo ese cable justo donde tengo el problema, lo tengo a un costado, pero yo antes de detectar una temperatura que me resulte llamativa, capaz que yo puedo detectar, si tengo muchas lecturas captadas anteriormente, un incremento leve de temperatura, digamos, que en ningún caso una temperatura alarmante, pero veo que consistentemente está aumentando, quiere decir que cerca de eso, capaz que sí estoy teniendo algún problema de almacenamiento. ¿Entienden? Entonces, una forma de hacer más eficiente la termometría es tener una buena cantidad de cables y tener automatizado el sistema de lectura para poder interpretar la información de forma continua. Esto es un ejemplo, un panel de control de un sistema de termometría donde se ven las lecturas de los diferentes
puntos. Esto es una foto, pero esta misma información la guarda de forma histórica, ¿no? Entonces me permite llegar a un momento con información muy fácil muy accesible. Esto es muy recomendable y me da muy buena información para tomar decisiones. Otro más. ¿Para qué más me sirve la termometría? Bueno, después vamos a hablar un poco de aireación, pero básicamente conocer la temperatura del grano a diferentes alturas me permite saber cómo está avanzando el proceso de aireación. Todo esto va a tener más sentido después cuando se use la aireación, pero recuerden que la termometría no solo me sirve para monitorear la ocurrencia o no de un daño generado por hongos o insectos, sino que también me sirve para saber cómo avanza el enfriado o la aireación de ese grano. Lo otro que debería monitorear es la población de insectos. Tengo muchas formas de hacerlo. Acá muestro dos ejemplos que son trampas. En este caso son de feromonas. Las feromonas, como saben, son una hormona que está fuera del cuerpo de los insectos que lo producen. Y lo que hace es que viajan por el aire y funciona atractivo hacia insectos de la misma especie que lo generaron. Entonces lo que tienen las feromonas básicamente es que son muy efectivas para captar insectos de la feromona que yo coloqué. Son muy específicas. Una de las ventajas es que todas las trampas y todas las feromonas son importadas, son bastante caras, y para hacer un buen monitoreo debería haber una trampa de feromonas para cada tipo de insecto que yo quiero capturar. Pero bueno, son muy efectivas y cualquier insecto que yo tenga dentro de cierto radio seguramente lo voy a poder capturar. La otra opción es una trampa de caída. Básicamente es este rulero quebragado. Pasame, creo que tengo otra. No, pasame otra vez. Básicamente es un tubo con agujeritos que se inserta en el grano. Los insectos van caminando por el grano, caen por esos agujeritos, caen dentro de este tubo, en este receptáculo, y no pueden salir, entonces quedan atrapados ahí. Lo bueno de estas trampas es que no son específicas, atrapan cualquier insecto que esté caminando por el grano, son muy económicas. Esta es una trampa que se hecha por un fabricante, pero se pueden hacer de forma casera también. Y son muy efectivas porque me atrapan los insectos que están activos en el grano, que se están moviendo en el grano, y como les dije, no son específicas. Cualquier insecto que esté caminando lo voy a atrapar. Monitorear roedores, así como causan daño en los silos bolsa, también causan daño en la planta, para lo cual tengo diferentes tipos de trampas, con cebos, que me permite, además es importante también tener un sistema de monitoreo de control de esos cebos, reponerlos, hacer un control de qué consumo tengo, etc., dentro de un plan de manejo, ¿no? Pero cuando hablamos de monitorear una planta de silo, hablamos de todas estas cuestiones. Entonces, ¿cuáles son algunos conceptos importantes? La termometría es una herramienta más de manejo. Como vimos, me sirve para monitorear la calidad del grano, pero también para manejar, por ejemplo, la aireación. No reemplaza la inspección visual. La inspección visual también es algo que debe estar dentro de mi rutina de monitoreo. Controlar olores también. Muchas veces puedo no detectar nada por vista, puedo no detectar nada por la termometría, pero puedo sentir olores extraños, sobre todo, por ejemplo, cuando tengo insectos de granos almacenados. Cuando tengo una población activa, el olor del insecto es muy particular, es muy fácil de detectar, ni hablar si tengo un proceso de composición importante, también es fácil de detectar por los olores. Los olores me estoy refiriendo a controlar tanto los espacios aéreos por una boca de inspección, la salida de un ventilador. Almacenaje de granos, la participación del ingeniero agrónomo del INTA Valcarceño, Diego de la Torre. Jornada de capacitación desarrollada aquí en Necochea, como decíamos, en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 31. Habrá más en referencia a esta temática. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE.
Cooperativa Agropecuaria General Necochea, adherida a la Asociación de Cooperativas Argentinas. Cereales. Sede central en Avenida 59 y Calle 70. Planta de silos en Quequén y filiales en Comandante Nicanor Otamendi, Balcarce, Lobería, Energía, San Agustín y Mechongué. Teléfonos 43-2895 al 2899 Necochea. Fundación de Sanidad Ganadera del Distrito de Necochea, junto a los productores ganaderos de toda la región. Calle 114, 2755, teléfono 425960, Necochea. Centro de Acopiadores de Cereales, Zona Puerto Quequén. Fundado en 1938, trabaja mancomunadamente junto al productor rural, eje fundamental de su actividad. Avenida 59-836, teléfonos 424205 y 428548, Necochea. La Tranquera, artículos rurales. Postes, varillas, alambres, tranqueras, verjas de madera, mangas, durmientes, alambres tejidos. En Avenida 59, esquina 108, teléfono 424367, Necochea. Si querés mucho a tu auto, demostráselo de verdad. Seguro Automotor, Seguro Metal. Un seguro para lo que querés de verdad. Seguro Metal. Agente en Necochea y zona Diego Míguez, teléfono 02262 15 61 5167. Potenciar el rendimiento de los cultivos es uno de los más grandes desafíos de la agricultura actual. Protegerlos es la misión de Magan Argentina. Otra mirada, otra solución, otros resultados. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. La mejor respuesta para cada necesidad durante todo el ciclo productivo. AFA SCL, la gran familia del campo. Jornada de capacitación en la ciudad de Necochea en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 31 sobre la temática Buenas Prácticas en Post-Cosechas de Granos. Y como decíamos, la disertación del ingeniero agrónomo del INTA Balcarceño, en este caso Diego de la Torre. Inspeccionar regularmente la superficie de grano, siguiendo obviamente todos los protocolos de seguridad, pero eso es algo que se puede hacer con seguridad. Abrir una boca de inspección y controlar cómo está el grano en la superficie, controlar goteras y filtraciones de humedad, controlar condensación en el techo. Todo esto se hace con inspección visual en la superficie. ¿Cómo lo controlar? No, la idea es controlar si tengo condensación o no tengo condensación. La condensación se puede controlar de diferentes formas, básicamente con aireación o con remoción del aire del espacio aéreo, por ejemplo, con un extractor. Lo que hace es intercambiarte el aire dentro del espacio aéreo del silo con el aire ambiente, ecualiza las temperaturas y la humedad y se evita la condensación. Es un ventilador muy simple. Pero cuando estoy diciendo controlar, me refiero a inspeccionar, ¿no? Después, ¿cuál es la práctica que vas a hacer para cualquiera de estas cuestiones? Depende de lo que detectemos, son diferentes. Y controlar, por ejemplo, obviamente las trampas de granos almacenados. Todas esas trampas que yo decía de colocar, ya sean las pitfall o sean las trampas con feromonas, si yo no las controlo, no las repongo dentro de un plan con cierta periodicidad, no tiene ningún sentido. Esta es una trampa pitfall casera, como ven es un vaso de plástico con unos agujeritos, con un poco de grano, que funciona en este caso, a diferencia de las otras que le mostré, este grano funciona de atrayente o de medio para que el insecto quede retenido ahí, porque en este caso para un insecto sería fácil salir también, así como filtrar. Esto es una trampa muy económica, a nosotros nos ha dado resultado, porque realmente en un principio pensamos que era demasiado
demasiado rústica para que funcione, y la verdad que así todo funciona y nos permite tener un relevamiento de cuál es la población de insectos. Hay que tener la precaución de asegurarse de que el grano que yo pongo de cebo no tenga insectos, porque si no, cuando voy a medir, voy a controlar si hay o no estoy controlando población de insectos de la planta, sino del cebo que yo puse dentro. Para eso, una forma de asegurarse de eso es poner la muestra de grano dentro de un freezer durante una semana. Yo de esa forma me aseguro de que cualquier insecto que esté en ese grano o cualquier huevo lo voy a estar matando. Es una forma de tratarlo. La otra forma de tratar ese grano sería con un tratamiento con insecticida gaseoso como es la fosfina, hacer un tratamiento de un recipiente hermético de un poco de grano, y ese grano, después de ventilarlo, se puede usar para alimentar estos cebos. Lógicamente esta segunda opción requiere mayor cuidado porque estamos manejando gases que son básicamente tóxicos, entonces requieren seguir todas las recomendaciones de seguridad en cuanto a su uso, pero es otra opción. Esta es una trampa, esas de caída pitfall, que está colocada. Esta, fíjense que es una boca de inspección en un silo, estaba muy lleno de trigo, por demás de lo recomendado. Fíjense que acá yo no puedo hacer ninguna inspección, básicamente es más que lo que está en la boca de inspección. La recomendación siempre es no llenar los silos de esta manera para que me permitan inspección, circulación de aire, un montón de cuestiones. Esta trampa, se ve la parte superior, pero acá es un tubo que está introducido y que tiene todas las perforaciones. Cualquier insecto que circule por ahí lo voy a atrapar. Para hacer un poco mejor, así que esta es una trampa hecha de forma casera también, con una zaranda que se curvó y se hace el tubo, y en el fondo tiene un recipiente donde se capturan los insectos, y tener siempre la precaución de atarlo de forma firme a la estructura del silo, porque si eventualmente se extrae grano y se olvidan de sacar las trampas, esa trampa va al transporte del grano y puede causar algún daño. Vamos a tener que perder una trampa. Básicamente esos son los puntos importantes que tenemos que tener en lo que es monitoreo de granos en un sistema tradicional. Monitorear la población de insectos, monitorear olores, la inspección visual de la superficie del grano, la entrada de agua. Todas ellas son prácticas que deberían estar dentro de una rutina diaria, dentro de una planta de acopio, para justamente prevenir problemas dentro de lo que hablaba Bernal al principio, de un programa de buenas prácticas. Si nosotros tenemos un buen plan de monitoreo, fíjense que son cosas sencillas, no son cosas complejas. Una termometría es una tecnología muy básica que en la mayoría de las plantas de acopio está disponible, y en las que no es fácil y no es tan costoso incorporarlo. Y sobre lo que decía de la cantidad de cables, obviamente mientras más cables tenga, mejor. Mientras más cables tenga, es más caro. Pero si entre no tener nada y tener un cable, prefiero tener un cable, ¿no? Porque es un dato más que yo tengo para saber en qué estado está la mercadería. Y fíjense que es una opción bastante económica y práctica comparado con lo que es el silo bolsa, que debería ir con el medidor de dióxido de carbono, mejor en los casos, y que directamente no tengo la opción de medir temperatura. Entonces es una opción que es una lástima perdernos, porque es muy práctica y eficiente. Lo bueno de un sistema de almacenamiento tradicional, a diferencia del silo bolsa, es que yo hago todo este monitoreo, y si yo tengo que hacer alguna práctica de manejo en un silo bolsa, ¿cuál dijimos que era? Y extraer el grano. Si yo encuentro algo que está mal, o si encuentro la bolsa que está rota, la puedo emparchar. Pero si ya entro agua y tengo algún problema, no tengo muchas alternativas, tengo que extraer el grano. Puedo extraer una punta, la otra, o todo, pero tengo que extraerlo, no tengo mucha alternativa de manejo. En un sistema tradicional, de un silo, tengo más herramientas. Una de las herramientas que tengo es la aireación. Yo con la aireación puedo modificar un poco la condición de ese grano y llevarlo a una condición más favorable para la conservación de la calidad de ese grano. Entonces un poquito de eso es lo que vamos a hablar, y es junto con el monitoreo en esta época del año otra práctica de la cual tenemos que estar atentos y tenemos que saber manejar para sacarle provecho en esta época del año. Bueno, esto es un repaso, pero básicamente el grano más seguro para almacenar es el que está seco, es el grano que está sano, que tiene bajo porcentaje de daño mecánico causado por algún agente biótico, que esté limpio,
bajo porcentaje de materias extrañas y de partículas finas, y que esté frío. Básicamente es lo que decíamos cuando queremos almacenar alimentos, nosotros lo que hacemos lo metemos en la heladera, mientras más frío esté, mejor vamos a conservar ese alimento, que en este caso estamos hablando de un grano, pero no olvidemos que nuestra estrategia de conservación para los granos es la deshidratación, que no haya humedad disponible para el desarrollo de hongos. Como ustedes pudieron apreciar, productores agropecuarios, la gente del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y por supuesto los alumnos y docentes de la carrera Tecnicatura Agropecuaria en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 31 de nuestra ciudad, que, dicho sea de paso, recordamos, y viene bien recordarlo, funciona en un sector del complejo educativo Jesuita Cardiel en la avenida Cardiel, esquina 50. Si corruptos y evasores, en vez de castigo, reciben sedines, algo anda mal. Si en un país productor de trigo falta trigo, algo anda mal. Para andar bien, vota bien. Carvap, con los pies en la tierra. Evasio Marmeto, Sociedad Anónima. www.evaciomarmeto.com.ar. Liderar. Agente en Necochea y la región, Pablo Fernández. Teléfono 02262 521758. Sociedad Rural de Necochea. Siempre defendiendo los intereses de los productores del distrito. Oficinas en Predio Ferial, de Avenida 59, esquina 106, teléfono 425669. Campo Alto, Diagonal San Martín 1254, delivery al 528608. Urgara Necochea, calle 50, 2814, teléfono 428542. Torrego López y Noves, una firma con nombre propio, esfuerzo, dedicación y responsabilidad al servicio del amigo productor agropecuario de Necochea y la zona de influencia. SUETRA, Sindicato Único de Educadores Técnicos de la República Argentina. Secretario General Fabián Gazzotti. Sede 66 esquina 63. Teléfono 428918. La Nueva Fusta. Todo para el agro. Administración de campos. Veterinaria. Alimentos balanceados. Semillas, maíz, girasol, pasturas. Nuestro mejor negocio es que usted haga un buen negocio. La Nueva Fusta. Todo para el agro. No se olviden de consultar nuestro sitio de internet www.juntoalcampo.com. Ustedes tienen toda la información que tiene que ver con el sector agropecuario, básicamente en esta zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y obviamente el ingrediente especial, digamos así, es que ustedes pueden ver todos los programas de Junto al Campo. Marcamos el final ahora de nuestro espacio agropecuario de cada semana, agradeciéndoles como siempre la compañía y la atención. Hasta pronto.